Unidad 2, Equipo 3, conformado por Karina Vega, César García, Isela Rodríguez y Daniela Joache. Hablaremos de los seguros de invalidez, vida, cesantía, edad avanzada y muerte y guardería. Sección 2, pensión por invalidez. Artículo 118. Existe invalidez cuando el trabajador queda imposibilitado para procurar, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo. La declaración de invalidez debe ser realizada por el instituto. La pensión por invalidez se otorga a los trabajadores que se inhabilitan física o mentalmente. El estado de invalidez del derecho al trabajador en los términos de esta ley al otorgamiento de pensión temporal o pensión definitiva. Artículo 119. La pensión temporal se concederá con carácter provisional por un periodo de adaptación de 2 años. Transcurrido el periodo, la pensión se considerará como definitiva y su revisión solo podrá hacerse una vez al año. Artículo 120. La pensión definitiva comienza a partir del día siguiente del término de la pensión temporal y estará vigente hasta el pensionado cumpla 65 años y 25 años de cotización. Artículo 121. La cuantía de la pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del 35% del promedio del sueldo básico disfrutado en el último año, cantidad que se actualizará anualmente en el mes de febrero. Artículo 122. El trabajador contratará el seguro de pensión por la aseguradora que elija para gozar del beneficio de pensión definitiva. La renta otorgada al pensionado por invalidez debe cubrir la pensión, las cuotas y aportaciones a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente ley. Artículo 125. No se concederá a la pensión por invalidez si la invalidez se origina encontrando al trabajador en estado de embriaguez. Si la invalidez ocurre encontrándose al trabajador bajo acción médica de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y puesto el hecho de conocimiento al jefe inmediato. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por su acuerdo con otra persona, de la invalidez es el resultado de un intento de suicidio o un efecto de riña, cuando el estado de invalidez sea anterior a la fecha del destino del trabajador. 126. Los trabajadores que solicitan pensión por invalidez están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el instituto les prescribe y proporcione. Artículo 127. La pensión por invalidez o la tramitación de la misma se suspenderá cuando el pensionado o solicite realizar algún cargo o empleo y también en el caso de que el pensionado o solicitante se niegue injustificadamente a algunos reconocimientos y tratamientos que el instituto le prescribe y proporcione. Artículo 128. La pensión por invalidez será revocada cuando el trabajador recupere su capacidad para tal servicio. Hablando de cesantía en edad avanzada, del artículo 154 al 160 de la Ley del Seguro Social. Pensión por muerte del trabajador. Cuando ocurre la muerte del asegurado del pensionado por invalidez, cesantía en edad avanzada o vejez, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará a la esposa del asegurado una pensión por viudez, a los hijos una pensión por orfandad, y si el asegurado no estuviera casado y no tuviera hijos, se le otorgará una pensión a sus padres. Asimismo, los beneficiarios recibirán asistencia médica. Son requisitos indispensables para que se otorguen las prestaciones. 1. Que el asegurado al fallecer hubiera tenido un mínimo de 150 semanas cotizadas. Y 2. Que el asegurado estaría gozando de una pensión de invalidez, cesantía o vejez al momento de sufrir el siniestro. Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de un esposo, tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente la muerte de aquel, con lo que hubiera tenido hijos siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Artículo 131. La pensión de viudez será igual al 90% de la que habría correspondido al asegurado en el caso de invalidez o que la venía disfrutando del pensionado por este supuesto. Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior en los siguientes casos: cuando la muerte del asegurado
acaeciera antes de cumplir 6 meses de matrimonio, cuando había contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido estos 55 años de edad, menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, y cuando al contraer matrimonio el asegurado recibió una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, menos que la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Sección cuarta. De la ayuda para gastos de matrimonio. Artículo 165. El asegurado tiene derecho a retirar como ayuda para gastos de matrimonio una cantidad equivalente a 30 días de salario mínimo general. Artículo 166. El asegurado que deje de pertenecer al régimen obligatorio de conservación de sus derechos a la ayuda de gastos de matrimonio, si lo contrae dentro de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de su baja. Sección primera del ramo de las guarderías. Artículo 201. Cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel en que judicialmente se le ha confiado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de prestaciones establecidas por la ley. Artículo 202. Estas prestaciones deben proporcionar atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así como la formación de sentimientos de adhesión familiar, social y a construir hábitos higiénicos y de sana convivencia. Artículo 203. Los servicios de guardería infantil incluirán el aseo, la alimentación, cuidado, salud, educación y recreación de menores. Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales por zonas convenientes. Artículo 205. Las madres aseguradas, los viudos divorciados a los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería durante las horas de su jornada de trabajo. Artículo 206. Los servicios de guardería se proporcionarán a los menores que se refiere al artículo 201 de este.